Noticias 24. Bueno, el Frente Amplio, lo escuchábamos recién los titulares, acusó una estrategia de espionaje con fines políticos por las últimas escuchas telefónicas. Te veían las tres claves de la jornada, dicen de alguna manera, en relación con el momento difícil del oficialismo. La diputada Catalina Pérez, desaforada, está con arresto domiciliario total. Estamos con el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, para hablar de estos casos que tienen complicado al oficialismo. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Iván. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada me gustaría saber si usted suscribe la tesis del espionaje político que ha levantado desde el Frente Amplio o activismo judicial que dijo el Partido Comunista en el caso Procultura, primero que nada. Mire, si usted me va a elegir entre las declaraciones políticas del fin de semana y la declaración del presidente Boric, me quedo con la declaración del presidente Boric. Me parece que es lo más acertado. Comparto el fondo y la forma, ¿no? De decir, mire, los casos de corrupción hay que investigarlos a fondo, caiga quien caiga. Esa ha sido la línea del presidente, la sostiene ahora, a pesar de que uno de los involucrados sea una persona que sea cercana o haya sido cercana a él. Alberto Larraín. Exactamente, y justamente ahí donde se prueba en el fondo la convicción ética política de enfrentar la corrupción a fondo. Justamente cuando es gente cercana, ¿no? Es donde se complica mucho más aquello y por tanto yo suscribo esa declaración y esa línea a seguir. Senador, entonces usted se desmarca de las declaraciones, por ejemplo, de Constanza Martínez, que había hablado precisamente de este espionaje con fines políticos. Claro, ¿se desmarca o la suscribió en su minuto y después de escuchar al presidente Boric tiene una reflexión distinta? No, esa fue una declaración del partido. Yo no participé de la elaboración, no soy parte de la directiva del partido. Son varios puntos, no es solamente aquello. Entiendo la preocupación, ¿no? Porque si uno mira el contexto latinoamericano, no sé, lo más cercano que uno podría decir es el caso de Brasil, donde hubo esta vinculación, lo decía el ministro Elizalde también, ¿no? Como es complejo cuando desde la Fiscalía se persigue políticamente a una autoridad, en este caso la máxima autoridad de la República, que es el presidente. Perdón, usted dijo, desde la Fiscalía se persigue políticamente a una autoridad. ¿Es lo que está haciendo la Fiscalía, perseguir políticamente? No, dije, el ministro Elizalde comentó aquello. Ajá. No sé citando qué ejemplo, yo le pongo el ejemplo de Brasil, ¿no? Ya. Le estoy dando mi opinión. En Brasil hubo toda una polémica con la Fiscalía y jueces persiguiendo políticamente a Dilma Rousseff en su momento, a Lula da Silva, etc. Por casos de corrupción. Sí, pero después se comprueba que también hubo una politización, ¿no? de ese poder judicial que debiera ser autónomo, independiente, neutro, ¿no? políticamente. Entonces, eso es complejo cuando tú tienes escuchas telefónicas que son ilegales, porque no están autorizadas por tribunales. En este caso, la psiquiatra Josefina Uneus, su teléfono no estaba siendo intervenido, sino que el de Alberto Larraín, y la escucha, a pesar de no estar autorizada, continúa, ¿no? Entonces, eso es una escucha ilegal, pero eso lo tendrá que resolver tribunales. Entonces, claro, yo entiendo esa preocupación. Pero también entiendo el otro componente, ¿no? Que es el que pone el presidente Boric, de decir, mira, acá hay una sospecha de la ciudadanía, hay un cuestionamiento frente al caso Procultura que está en investigación, todavía no hay ninguna condena, no hay ninguna persona formalizada, no hay ninguna persona con medidas cautelares, nada. Ni el presidente ha sido citado a declarar siquiera como testigo, ¿no? Y ya el fiscal quería intervenir su celular por supuestamente vinculación con financiamiento irregular de la campaña del 2021. Entonces quiere escuchar conversaciones ahora del 2024 por la campaña del 2021. Perdón, y si esa es una tesis posible del Ministerio Público, el financiamiento irregular de la política, en la tesis del caiga que caiga, que dice el presidente, ¿no es correcto que se pueda esclarecer más allá de toda duda razonable si es que hay o no comunicaciones entre el presidente y sea Josefina Uneus, o sea Alberto Larraín, o sea quien sea, para establecer si alguno de los montos que manejaban estas fundaciones fueron a parar la campaña, como es una de las tesis de la Fiscalía? Si esa es una de las hipótesis, como una arista de la investigación, sí, que se investigue todo. Esa campaña ya fue rendida ante el CERVEL, no hubo ninguna observación, etcétera, y fue de la campaña, insisto, del 2021. Las platas que se le cuestionan a Procultura son del 2022, 2023, y ojo, con gobiernos regionales. Con el gobernador Orrego de la región metropolitana, 1.600 millones de pesos. Con el gobernador de Ñuble, con el gobernador de Magallanes, con el gobernador, etcétera. Son 5 gobiernos regionales del año 2022-2023. Por tanto, si esa es una arista, ok, que se investigue. A mí me parece que hay una herramienta mucho más simple antes de escuchar las conversaciones privadas. Levantamiento del secreto bancario. ¿Del presidente?
de todo. O sea, ¿qué Pero depósitos ¿usted hay cree de...? que la Fiscalía debiera pedir el levantamiento del secreto bancario del presidente? No, estoy diciendo si hay sospecha de financiamiento irregular hay de la sospecha, porque el política... Ministerio Público ha dicho sí, que es una tesis. pero, Iván, al presidente no se le... O sea, esa es la campaña. Es decir, ¿qué personas, en este caso Alberto Larraín y toda la gente de Procultura, tú puedes ver rápidamente, ¿no?, qué transferencias hizo económicamente? Porque la plata se dice, ¿no?, viene de Procultura y puede haber un financiamiento irregular. Entonces, lo más simple es mirar las transferencias bancarias a todos, si es necesario, si hay sospecha, etcétera. Pero, ¿A todos? Bueno, al que sea sujeto de interés. Al que sea sujeto de interés. Eso lo tendrá que definir Es que el presidente hoy día dice a todos. Y se lo pide, o sea, que se investigue todo lo que haya que investigar, partiendo por él mismo, lo ha dicho en otras ocasiones, pero en el fondo lo que uno le pide también a la Fiscalía es que esa focalización de la persecución penal no sean fuegos artificiales, sino que sea eficacia penal. Y ahí los tribunales, en 2 ocasiones, le dijo al fiscal Cooper, ¿sabe le qué? denegó la solicitud no está de entregando interceptación. antecedentes suficientes, que eso creo que es bueno decirlo, Iván, porque si no la gente se Sí, queda no fue con una, un... fueron 2 veces que el fiscal Cooper 2 la pidió veces. y no se la otorgó el tribunal. Tribunales le dijo, ¿sabe qué? No me Pero está usted entregando estima que esa, antecedentes. porque para que la gente también lo tenga en la casa, se autoriza la interceptación telefónica de Larraín, el fundador de Sí. Procultura, cercano al presidente. Es un hombre Sí, cercano claro, al presidente. sí. El presidente incluso dice, voy a citarlo textual, no me voy a hacer el huevón con eso. En esta conversación con Josefina Uneus, que era su psiquiatra y en fin, y ex esposa de Larraín. Señora, etcétera. Bueno, y se interceptan los 3 teléfonos que están a su nombre. Y por rebote llega el Ministerio Público a esta conversación entre Josefina Uneus, que usaba uno de estos teléfonos, Sí. y ahí aparece esta conversación con el presidente. Y con su madre, ojo, Sí. porque siguen escuchándola. a Correcto. pesar ¿Y usted de sostiene que esto es una herramienta ilegal del Ministerio Público? A ver, Porque eso tiene que ser resuelto todavía en corte. absolutamente. Tribunales tendrá que decir la legalidad o ilegalidad de esa medida intrusiva. La medida intrusiva de escuchar tu conversación privada, digamos que es bastante extrema. Sí, sí, es O una, sea, es tú eres una medida intrusiva periodista, alta, y lógico. hay periodistas que han sido Lo colegas sabemos. tuyos que han sido espiados, Intervenidos digamos, telefónicamente, lo y tenemos eso muy es claro. ilegal, ¿no? Un tribunal autoriza esa medida intrusiva. Normalmente se ocupa para perseguir narcotraficantes, perseguir delitos terroristas, de hecho, lo hemos autorizado así, y son medidas intrusivas de escuchar conversaciones privadas. Cuando tú te das cuenta que estás siguiendo una conversación de un teléfono que no está autorizado, que es el que está usando la ex señora de Larraín, Es y que lo sí está escuchas- autorizado ese número, no la persona que en esa... Claro, pero el número está autorizado. El número sí, pero cuando te das cuenta que quién es el... sí, 2 más 2, ¿no? Cuando te das cuenta que quien contesta el teléfono, quién llama, etcétera, es la persona que lo está usando y lo usa varias veces, no solo para hablar con el presidente, sino con su mamá, con amigas, etcétera. Bueno, ahí hay el tribunal tendrá que decir si esa escucha telefónica es legal o no. Y luego, la filtración, que luego entra en la carpeta y quien filtra, también es ilegal. También es ilegal. Pero bueno, eso tendrá Hay el que... deber de resguardo de la investigación y se tendrá que establecer cómo se produce la filtración. Exactamente. Ahora, habiendo dicho el presidente lo que dice en Japón, que él no va a acusar persecución política, ni espionaje, ni nada, el Frente Amplio no debería retroceder. Nosotros tuvimos hoy día una entrevista en la mañana con la senadora Paulina Bodanovich en la Radio Universo, y ella dice que este tipo de declaraciones socavan la institucionalidad. Cuando se habla de espionaje político, intencionalidad o persecución de carácter político de parte de un organismo que es público, autónomo, auxiliar de la justicia como el Ministerio Público. Si el presidente dice, mire, yo no voy a hablar aquí de espionaje político, que se investigue lo que sea, y lo reitera, que caiga quien caiga, el Frente Amplio no debiera retroceder en esa declaración que hizo. Es una declaración que, insisto, tiene varios puntos. Uno, se desmarca el partido de la Fundación Procultura. Eso hace el partido, dice, yo no tengo nada que ver con esta fundación, que el director ejecutivo era Alberto Larraín, por más que hayan vínculos personales con algunos personeros del Frente Amplio, pero como partido no tenemos ninguna vinculación. No hay financiamiento ilegal, eso dice el partido. Si hay alguien que tiene sospecha, bueno, que investigue. Ahí están las transferencias bancarias. Ahí está todo, es público incluso. ¿No? Y si alguien tiene sospecha, bueno, que se levante el secreto bancario, cosa que la derecha se opone, ¿no? Ocupemos esa herramienta que también es intrusiva, también es de las libertades individuales, pero sabe que si hay sospecha de ilegalidad, que se levante el secreto bancario de todo el que tenga que levantarse. Pero yo le preguntaba si el Frente Amplio debiera retroceder, dado que el presidente, que es Frente Amplista, dice, acá yo no voy a hablar de espionaje político, pero el presidente, el partido del presidente insiste en ese punto. Si me pregunta mi opinión, yo soy senador del Frente Amplio, no soy parte de la Sí, lo directiva, tenemos claro. obviamente, y en esto mi opinión es que la línea del presidente es la correcta, esa línea es la correcta. El presidente es militante también del partido y además es jefe de la coalición y él está dando una línea. Por tanto, me parece que
esa tesis, no hay que perseverar en aquella. Esa es mi opinión. Ahora, una declaración pública, escrita de 4 puntos, no socava la institucionalidad. Es que se está pidiendo inhabilitar al fiscal Cooper, removerlo. Esa es otra cosa. Por eso le digo, Pero eso no es una declaración. aunque existe la capacidad de fiscalización y es un instrumento que está descrito, Sí. podría parecer efectivamente, si usted se mete con nosotros vamos a ir con usted a la justicia. Ahí hay una herramienta que es de los diputados, Por supuesto. que es de fiscalización y que existe en nuestra institucionalidad. No, si la que es herramienta pedir- existe, es legítima. Que es pedir la remoción, pero son dos cosas distintas. Sí. Una cosa es la declaración política. Por eso le cito, que yo después de digo, haber aclarado el punto, prefiero otro tema. la tesis del presidente, me Y quedo usted con la dice, tesis del presidente. eso debería ser lo que... Sí. lo que- Otra cosa es la herramienta que están usando los diputados, y no solo del Frente Amplio, estamos hablando del Partido Socialista también, Sí. jefe de bancada Santana, del Partido Comunista, de distintas bancadas del oficialismo, y no por este caso, sino que por el caso de Sierra Bella. Que todo son lo los otros casos que ocurrió. tiene el fiscal Cooper. Exactamente, y que eso es lo que se le critica. Ojo, acá los fiscales también están sometidos al escrutinio público. Mucho fuego artificial, poca eficacia ¿Es un penal. fiscal incómodo para el oficialismo, el fiscal Cooper? A mí no me incomoda. Lo que yo quiero... No, le después- pregunto para usted, pero por los casos que usted me está describiendo, son todos casos en los cuales hay figuras del oficialismo siendo investigadas. Claro, pero vuelvo a citar, algún penalista lo dijo en alguna red social y me hizo sentido. Con el fiscal Cooper, mucho fuego artificial, poca eficacia penal. Lleva mucho tiempo con causas abiertas y no hay formalizado. A mí me gusta cuando los fiscales dicen, mira, caso Democracia Viva, hoy día, Catalina Pérez, arresto domiciliario. Piden el desafuero, la desaforaron. Formalización formalizada y el tribunal dice sí, arresto domiciliario. En caso Hermosilla en prisión preventiva. Chadwick, todavía no sabemos qué pasa con Chadwick. Habrá que... Está en calidad de imputado, de hecho. Pero ahí muy tranquilito. o sea, de hecho, lo que se sabe hasta aquí es que ha se declarado sabe en calidad de poco imputado, y se claro. habla poco de Chadwick. Qué sé yo, el diputado Ojeda del Partido Republicano Está preso. en la cárcel. Ya, ahí tenés fiscales que están haciendo la pega. Fiscal Cooper como que todavía no demuestra mucho, ¿no? Y O sea, lleva ¿usted harto tiempo. esperaría del fiscal Cooper que declarara algunas medidas ya... Bueno, él pidió medidas intrusivas plazos de bien investigación. extremas, bien extremas, de vamos a pinchar el teléfono del presidente de la República, con todas las implicancias que eso tiene en términos de seguridad nacional, etcétera. Y el tribunal le dijo 2 veces que no. Entonces, algo pasa con su desempeño, pero bueno, él es fiscal, también el fiscal nacional tendrá que evaluar ese desempeño y lo que uno espera es que cuando hay casos de corrupción, la Fiscalía, la unidad de anticorrupción, llegue al fondo, pero haya eficacia en la persecución penal. Y ha pasado harto tiempo. en su Senador, investigación. usted, entonces, porque usted cita las palabras del ministro Elizalde a propósito de los casos de persecución política judicial y cita el ejemplo de Brasil. Y por lo que usted... Yo pongo el ejemplo de Brasil, Elizalde no lo dijo. Pero Yo usted está poniendo digo el ejemplo. de Brasil, Y sí. usted, por la descripción que me está haciendo ahora, es poner el foco en el fiscal Cooper. Y yo le pregunto si es un fiscal incómodo. Usted me dice tiene muchas luces, pocos resultados. ¿Hay un ánimo político en la investigación del Ministerio Público que lleva adelante el fiscal Cooper? ¿O usted ve algo así porque lo ha citado? Desconozco. Lo que uno ve es que hay mucha filtración de sus causas y poco resultado. Uno esperaría que, junto con las filtraciones, que ya hemos visto son un patrón común del Ministerio Público para todos los casos, digamos, que se filtra todo en la prensa, ok, pero con resultados. Con el fiscal Cooper, poco resultado. Senador, evidentemente no es fácil olvidarse de las frases como la de Giorgio Jackson y el estándar moral distinto y todo ese discurso que el Frente Amplio lleva adelante. No más amigos, no más pituto, no más amiguismo, y que finalmente vemos que, solo por citar el caso de Procultura, Procultura que sí funcionaba y que el presidente tenía dudas en esa conversación con Josefina Udeo, dice, no sé si trabajan o no, y ella le dice sí, 90% de seguridad. Pasa de tener asignaciones de 181 millones de pesos, después de 300 millones de pesos, a tener 2.000 y tantos millones de pesos cuando el gobierno llega a la moneda. Entonces uno dice, bueno, ¿qué explica un salto cuántico de estas características? Una fundación que manejaba un presupuesto de 180 millones de pronto aparece con 2.000 y tantos millones porque hay una relación de cercanía con el presidente, porque de pronto se pusieron más creativos, tienen más proyectos, porque tiene una ambición territorial distinta. Hay elementos que no son analizables desde el punto de vista político. ¿Qué mirada tiene usted sobre eso? Y ya vamos a ir a Democracia Viva, que naturalmente ahí ya hay avances judiciales. A ver, efectivamente a uno le causa sospecha como una fundación que venía trabajando hace tiempo, Sí. con el gobierno Piñera, tenía su proyecto en Lota, que era como lo más conocido, patrimonio, etcétera. Con montos, comillas, bajos para una fundación. Claro, 200 millones, 300 millones, etcétera, y pasa a... Lo multiplica por más de 10 veces. Exacto, pero ahí hay un punto que es no menor, y creo que es bueno resaltarlo, Iván, también por transparencia, no es de trato directo, en todos sus Sí. casos, estamos hablando como 6.000 millones de pesos, en su gran mayoría son gobiernos regionales, para que la gente que nos está viendo en la casa, los gobiernos regionales son autónomos a la hora de asignar recursos. El gobernador regional baja un proyecto y el CORE, junto con el CORE, vota y dice, este proyecto sí, a este le vamos a dar
1.200 millones, a este le vamos a dar 300, a este le vamos a dar 500, etc. Orrego, que conocía, de hecho Alberto Larraín venía de la militancia de la democracia cristiana, trabajó con Orrego en Peñalolén, etc., va y le pide 1.600 millones de pesos. De los cuales hay 1.000 que no han sido rendidos. Exactamente. Para un programa de prevención del suicidio adolescente. Y entonces, uno dice ahí, bueno, ¿qué está pasando con esa fundación? Algo decía Josefina Uneus en términos de esta bicicleta. De la persona. Sí, el carácter, pero además esta bicicleta financiera. Para pagar los sueldos. Para pagar sueldos, para hacer caja, etcétera. Pero por otro lado... Pero, senador, disculpe, una apreciación política. No ¿A usted no le parece sospechoso que una fundación que tenía asignaciones por 180 millones de pesos antes de que el Frente Amplio llegara al gobierno de pronto salte a 2.600 millones? Iván, me parece sospechoso, reglón seguido, quien da esa plata son los gobiernos regionales. Entonces la pregunta es, porque en el fondo dice, el gobierno del Frente Amplio le entrega la plata a Larraín. No, pues, Orrego no es del Frente Amplio. El gobernador del Ñuble tampoco es del Frente Amplio, el de Magallanes tampoco es del Frente Amplio. Entonces, ¿qué? La hipótesis es que por la cercanía de Larraín con Boric... De la cual aparentemente él se jactaba. Entonces ahí puede haber... De hecho, el presidente reconoce en esta conversación que incluso pensó para él como ministro de Desarrollo Social. Exacto. Y ahí se lo bloquearon, digamos, ¿no? Por la misma Isquia, por recomendación de Josefina, lo que aparece también en los chats. WhatsApp. La misma dice, oye, no es buena idea esto. Y ella critica incluso la contratación de Irina, ¿no? en la Fundación Procultura el año 2021, antes de que asumiera el gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto hay de gestión del personaje en términos de decir, ¿sabes qué? Yo soy amigo del presidente y voy, golpeo la puerta y presento proyectos? Es una posibilidad. A la hipótesis que algunos plantean de decir, no, el gobierno está interviniendo directamente para que le asignen eso. Pero también la pregunta puede ser, senador, ¿cuánto del amiguismo que dijo el Frente Amplio que no iba a llegar a la moneda se instaló? Democracia Viva, la cercanía del presidente con Larraín es evidente, Procultura. Si vamos a Democracia Viva, que también le queremos preguntar sobre eso, a propósito del arresto domiciliario total de la diputada Catalina Pérez, tenemos a su expareja y a su ex jefe de gabinete, entonces es bastante evidente que el Frente Amplio también ha instalado a sus cercanos en puestos relevantes, o sea, desconocer aquello me parece que no tiene mucho sentido. Sin duda alguna, la pregunta es... Por eso se dejó el agua, es que el presidente hizo campaña diciendo que se acabó el amiguismo, no más pitutos, nadie puede llegar a un cargo de poder por ser amigo, familiar o pareja de alguien. ¿Esa promesa se cumplió o los hechos porfiados la han votado? A ver, yo creo que nos ha tocado enfrentar crisis muy brutales de decepción y de indignación. Sí, yo creo que comparto la indignación de la ciudadanía cuando dice, oiga, ¿de esto qué se trata, no? Esta gente que además está usando de fundaciones sin fines de lucro, para platas para sectores vulnerables de la población, etcétera, para otros fines. Pero, por favor, Iván, nuevamente le pido, lleguemos a un consenso de que acá, en el caso al menos de Procultura, porque Democracia Viva creo que es distinto y ahí hemos hecho una condena política de militantes. En este caso no hay militantes del Frente Amplio, pero sí cercanía con el presidente, en términos de decir, ¿sabe qué? Los gobiernos regionales le entregaron plata y harta plata. Vamos a Democracia Viva. Y eso hay que investigar. Vamos a Democracia Viva, ¿le parece? ¿Usted hace cuánto dejó de tener contacto con la diputada Catalina Pérez o sigue teniendo contacto con ella? No, yo... perdí completamente contacto hace más de un año, un poco cuando se genera esta polémica, ella misma sale en los medios criticándome de que yo... El rol que usted había jugado. Claro, y que le había quitado el respaldo, ¿no? Y decía que este era un problema de hombres que le estaban haciendo pagar el costo a ella. Sí, pero en el fondo ella sale... Y el Frente Amplio suscribió esa tesis. Cuando nosotros decidimos, Iván, recapitulando, esto lo he dicho muchas veces, pero nosotros en pocas semanas, pasamos de escuchar solo la versión de los involucrados, entre ellas Catalina Pérez, que decía que no tenía nada que ver, y los dos involucrados que decían que acá no hay nada ilegal, sino que era un error de criterio, era un descriterio, reconocían el error, pero no algo ilegal. Esa es la información inicial que teníamos nosotros como directiva, sin todos los antecedentes que tenemos más de un año y medio después, con todas las declaraciones, los WhatsApp, las escuchas telefónicas, etcétera, toda la investigación que tiene Fiscalía. Y por tanto nosotros en pocas semanas decidimos expulsar a los dos involucrados, suspender a Catalina Pérez y presentar una querella que sigue activa hasta el día de hoy. Es decir, la querella por la cual Catalina Pérez está también hoy día enfrentando la justicia con arresto domiciliario es en parte la querella que pusimos nosotros. ¿Ella está hoy día con la militancia suspendida del Frente Amplio? No. Ella estuvo un año suspendida. Esa fue la sanción inicial que se le dio al comienzo, insisto, Iván, sin tener todos los antecedentes que tenemos hoy día. Hoy día es fácil decir, mira, pero los antecedentes iniciales eran muy distintos. Y ahí se le suspendió por un año. Después ella retoma la militancia en el Frente Amplio antes del proceso de desafuero. Sí.
y después, una vez que es desaforada, ella incluso renuncia antes de que el Tribunal Supremo... Ella renunció. Claro, el Tribunal Supremo podía volver a suspender o expulsar eventualmente, pero todavía el proceso estaba avanzando y la Fiscalía finalmente pidió el desafuero y ahí ella se fue del partido. Ahora, senador, con el diario El Lunes es mucho más fácil tener un buen análisis de lo que ocurre. Respondiendo, Iván, Sí. yo no tengo contacto con ella desde Perfecto, aquella desde vez. hace- Es que entre medio de aquello, y corríjame si estoy equivocado, se produjo una suerte de rehabilitación política de la diputada cuando el presidente la invita a una gira. No recuerdo a cuál gira fue, pero fue notorio que ella volvió a aparecer, volvió a sentarse cerca de la bancada del Frente Amplio, volvió a ser como rehabilitada. Usted ya había cortado el contacto con ella. Sí, yo no tomé contacto con ella. Entonces tampoco participó de esa, comillas, rehabilitación política que tuvo. Yo no sé si hubo alguna conversación, desconozco, yo no estuve presente, de, comillas, rehabilitación. El presidente invitó, yo la información que tengo, el presidente invitó a todos los parlamentarios de la región a una gira a Paraguay por un vínculo de la región de Antofagasta con Paraguay, no recuerdo qué tema era en este momento, pero invitó a todos los parlamentarios, como corresponde a veces una delegación que se ¿Le parece una invita- decisión acertada? Es que mire, porque el presidente en ese momento, insisto, Catalina Pérez ya había sido suspendida, el proceso estaba abierto, no sabíamos cuál era el resultado, no teníamos, yo al menos no tenía toda la información. Porque estaba marginal el Frente Amplio, porque le habían expulsado a la bancada, porque ustedes mismos ya le habían retirado el apoyo. O sea, había bastantes elementos sobre la mesa como para dudar de la versión inicial que ustedes suscribieron sin Sí, todos los sin duda. antecedentes que tienen hoy día, evidentemente. Claro, por eso, y se le aplicó una sanción que era de suspensión. El presidente invita a todos los parlamentarios a una gira, me imagino que habrá ponderado el tema y la invitó. En algún caso pudo haber dicho, ya, esta parlamentaria no va. Puede ser, pero yo no sé si eso es un signo de rehabilitación. Sí, Catalina Pérez estuvo participando en la bancada como independiente, porque tenía comisiones Sí, sí. asignadas dentro del Frente Amplio, pero ya políticamente no participaba ¿Qué activamente. tan grave pega en la fe pública esta imagen Mucho, del güey. Frente Amplio involucrados en casos de corrupción? Hay que decirlo con todos los nombres, Sí, aunque duela. absolutamente. Frente Amplio, que denunció casos de corrupción gravísimos y que prometió que iba a terminar con esto, termina un poco, como el resto de las coaliciones, con casos de corrupción que lo salpican. No digo con esto que el Frente Amplio sea un partido corrupto, pero hay casos de corrupción, es bastante evidente. Absolutamente, esto es vergonzoso, es indignante. Yo comparto la indignación de la ciudadanía con aquello, es muy doloroso además. Catalina Pérez fue presidenta de partido. Sí, claro. En el momento de la crisis, que surge la crisis, era vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Era una parlamentaria importante. Entonces, Sí, claro. cuando su palabra te dice, yo no tengo nada que ver, Yo no sabía nada. no sabía nada, esto fue de su pareja, etcétera, y el Ceremi. Y además ella reafirma y dice, esto es todo legal, está todo en regla, ¿no? No hay nada irregular. Pasó por todos los filtros del Ministerio de Vivienda. Obviamente un descriterio, etcétera. Tú, además es cercana, tú dices, bueno, entro a dudar, digamos, me Sí. está diciendo la verdad o no, y además no tengo todos los antecedentes. Eso es lo que me pasó a mí, enfrentar aquello. Ahora, dicho eso, tú afirmas algo que para mí es importante afirmar nuevamente de cara a la Sí. ciudadanía. El Frente Amplio no es un partido corrupto por el hecho de que algunos militantes No, entren en una evidente. dinámica de corrupción. Por eso Y dije, creo no afirmo que el Frente Amplio sea un partido corrupto, pero es evidente que ha habido casos de corrupción, son Exacto. públicos, notorios y están siendo investigados. y que se enfrentaron con medidas drásticas, Iván. Uno siempre puede decir, oye, pudieron haber hecho más, pudieron haber hecho esto antes. Oye, en 3 semanas expulsamos a 2 involucrados, la suspendimos y pusimos una querella que hasta el día de hoy, Senador. es una querella que hasta el Sí. día de hoy está presente. A veces tú te encuentras con otros partidos, ejemplo, el Partido Republicano, que es creyente también en esta causa. Ellos se metieron en esta causa sin que tengan ni pito que tocar en Antofagasta. Sin embargo, el Partido Republicano no es capaz de querellarse en el caso de su Ojeda. diputado Ojeda, y no sé si se Está van a preso. querellar en el caso del empresario que andaba robando cables, militante del Partido Sí. Republicano en Coquimbo, y que se reunía con José Antonio Cast. Y no veo a los medios de comunicación preguntándole a Cast, oiga, ¿usted recibía platita de este empresario robacables? ¿Estarán escuchando las llamadas telefónicas de Cast y del empresario robacables? Y no sé si el Partido Republicano se va a querellar en esa causa. Entonces, ahí se entiende, nosotros nos querellamos una causa con militantes nuestros. Y hasta el día de hoy esa querella es activa. Senador, sí, bueno, usted acusa ahí una diferencia de actuar de los partidos. Le pregunto por el último de los temas que es complicado, que tiene que ver con la ley de fraccionamiento de pesca, donde evidentemente ya se avanza mucho en este error que comete el subsecretario de Pesca en las cifras de fraccionamiento, que incluso provoca el anuncio de quiebra y de cierre de una empresa. Naturalmente ya se pasa de pedir la renuncia del subsecretario a algunos que han pedido la renuncia del ministro Grau, incluso algunas voces del oficialismo, del Partido Socialista, sin ir más lejos.
¿Cuánto daño? Porque una cosa es los casos de corrupción que tienen que ser esclarecidos. Sí. Aquí da la impresión de que hay ineptitud o falta de manejo, en el mejor de los casos desactualización de las cifras. Algunos personeros de oposición han señalado que esto no es un error, sino que hay dolo, es decir, se engañó, se traicionó la fe pública. ¿Cuál es la postura que tiene usted sobre esto y si es posible repetir la votación? Ya, varias cosas, Iván. Sí. Voy a tratar de ser sintético breve, pero el contexto. Esta es una comisión mixta para resolver una discrepancia de una pesquería, que es la merluza, de 22 pesquerías que tiene Chile y donde ya hemos llegado a un acuerdo transversal en 21, con la pega del subsecretario Salas, del ministro Grau, etcétera, y con todas las cifras sobre la mesa y con muchas audiencias y se ha llegado a un acuerdo. Hay una discrepancia en la merluza. Y a propósito de la cifra, la información que yo tengo es que se entrega una cifra desactualizada que era a septiembre del 2024, como diciendo que era a diciembre del 2024. Pero en el fondo lo que esa cifra revelaba, y por eso la pugna con el tema de la merluza, es que ni la industria ni la pesca artesanal estaban capturando el 100% del exactamente. Entonces, parece que hay que ponerse de acuerdo. Ahora, hay 30 puntos porcentuales de discrepancia, no es un error de 2 o 3 puntos porcentuales. Claro, porque a septiembre no es lo mismo que a diciembre y ese es una por la estacionalidad y por todo lo demás. Desactualizada. Pero ahora, algunos dicen que es de mala fe. Yo creo que es un error. Ya, pero aunque no sea de mala fe, usted también conoce el mundo privado, no sé si ha trabajado en el mundo privado, pero sí, ha trabajado en el mundo privado. El cargo del subsecretario es lo más parecido a un gerente, en términos generales, si uno lo pudiera equiparar con una industria o empresa privada. Un error de estas características le cuesta la cabeza a un gerente. En términos generales, es muy difícil que el presidente de un directorio, la presidenta de un directorio, saliera a respaldar públicamente a un gerente que ha tomado una información falsa, sea voluntaria o involuntariamente, sea por error o por dolo, y que además implica, en este caso, otras tantas cosas que no implican en las empresas privadas. Legislar mal, generar eventualmente un costo político y laboral, eventualmente se pueden perder 2.400, 2.500 puestos de trabajo. ¿Por qué respaldarlo a todo evento y no hacer pagar el costo político que también los subsecretarios tienen? Son fusibles respectivos, porque esto escala. Si el subsecretario sigue, Grau le da el apoyo, la oposición ya no va detrás de Sala, va detrás de Grau, va detrás de los dos hoy día. Sí. Mira, Iván, pueden haber distintas interpretaciones. Esta tesis de que el mundo privado hace todo impecable y funciona eficiente, etcétera, no me la compro del todo, porque he visto varias experiencias en empresas privadas. Que es distinto a lo que yo estoy diciendo. Sí. Yo creo que hay que evaluar, y también ocurre en la empresa privada, si tú tienes un gerente que comete un error puntual, que puede haber sido un error no de mala fe, sino que un error de una cifra que no se presentó, etcétera, hay equipos, etcétera. Pero tú miras el balance global de la pega de ese subsecretario. O sea, usted lo respalda. Estoy explicando, Iván. El balance global de una pega difícil, compleja, que es superar la ley Longueira, una ley corrupta, que es superarla y llegar a un acuerdo entre la pesca industrial y la pesca artesanal. Estamos llegando a un acuerdo en 21 de 22 pesquerías. Buena pega del subsecretario. Buena pega del subsecretario. En una, donde es complejo el tema, hay que seguir dialogando y ponerse de acuerdo en una cuota que fue votada y si es necesario volver a repetir la votación y si ese es un mecanismo que ayuda a destrabar, que se haga. Ahora eso requiere la unanimidad de los miembros de la comisión mixta, son 10 parlamentarios. Si no, otra herramienta es que puedan pedir votación separada también. Sí. Pero ahí, ¿cuál es la implicancia? Es que no se va a llegar a un acuerdo en la cuota de la pesca industrial y la pesca artesanal. Entonces, yo digo, cortar la cabeza en este contexto del subsecretario, en este momento, cuando estás a punto de terminar la votación mixta, y además falta un elemento que se ha hablado poco, que es el financiamiento de esta ley, y que eso se cobra más a la industria, a la pesca industrial, y que varios parlamentarios votaron en contra. ¿No les pareció ese mecanismo de financiamiento que en mi opinión es de justicia tributaria, ¿no?, para financiar esa ley? Entonces faltan esos dos elementos. Cuando estás en el último minuto, por decirlo así, del partido, yo no sé si es la mejor estrategia cortar la cabeza de alguien que ha estado llevando esa pega. Lo puedes hacer. En una de esas cobra responsabilidad después, ¿no? Pero termina la pega y termina haciendo. Y eso es esta semana, no es más que eso. Ya, ahora, esa evaluación. Hecha la argumentación, le repito la pregunta. ¿Usted respalda al subsecretario Salas? ¿Le parece correcto que el ministro Grau lo haga? Yo respaldo en el sentido de que ha hecho un buen trabajo hacia atrás y que no por un error puntual, que es corregible, que se puede corregir, que no es una cuestión. Que se puede corregir, digamos, todavía, porque la comisión mixta todavía no despacha el proyecto. Entonces estamos en un contexto donde eso se puede corregir aún con total transparencia y volviendo a discutir ese punto para acuerdo de todos, de los industriales y de los artesanales. Y particularmente en la región del Biobío, donde hay una especie de efecto chantaje de una empresa que dice, bueno, si me aprueban esto, yo cierro. Yo creo que ahí también hay un efecto. Usted sostiene que es Pacific Blue, que es la empresa que ha anunciado cierre de operaciones.
está chantajeando al Lo poder han dicho político? varios parlamentarios. Pero yo le pregunto lo que estaba diciendo Sí. usted sostiene que hay un chantaje. Yo creo que hay un efecto chantaje porque tú estás diciendo, si usted me aprueba esto, yo voy a cerrar y por tanto echo a mis trabajadores a la calle a protestar, etc. Entonces, en vez de decir, oiga, busquemos un acuerdo que sea razonable, que la propia industria sea capaz de capturar la cuota que le corresponde, pero que también la reparta equitativamente con la pesca artesanal. Esa conversación no veo esa voluntad de la empresa esta en particular, de la región del Biobío, pero obviamente la variable empleo tiene que ser parte del acuerdo de la Comisión Mixta y el financiamiento de la Comisión Mixta también. Bueno, temas complejos que están sobre la mesa, pero es importante analizarlos. Senador Juan Ignacio Latorre, como siempre, le doy las gracias por estar junto a nosotros. Gracias, Iván. Que esté muy por bien. la invitación igualmente. Muy amable.